Los no también nos dicen que está bien. El tema que hoy día nos reúne es uno de los temas más complejos en cuanto a lo que es la evaluación de nuestros estudiantes. Ahora, inclusive con esto del marco curricular, donde se trabaja por competencias, se vuelve un poquito más complicado la evaluación. Si antes que trabajamos con objetivos, era un poquito difícil establecer los logros de los estudiantes en los aprendizajes, ahora con el enfoque de competencias es un poquito más complicado. Para eso es necesario conocer y partir de lo que es las competencias, ¿no? Para saber qué es lo que deseamos evaluar. La evaluación es un sistema, ¿no? Un sistema que nos involucra a todos. Parte de una evaluación de la parte directiva, donde también es dentro de sus dominios, está una competencia que determina el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Es un rol que también involucra directamente al docente, porque es el docente quien trabaja con los estudiantes y es el que va a determinar si efectivamente el estudiante ha logrado las competencias indicadas. También es parte de la comunidad porque sean los padres de familia quienes necesitan saber y conocer cómo van los estudiantes, cómo están trabajando estos estudiantes y cuáles son sus logros al finalizar los periodos de trabajo de los docentes. Entonces es algo que nos involucra a todos, por eso es necesario conocer. Actualmente se están dando las evaluaciones internas. Tenemos estudiantes de segundo grado, donde se les aplica una prueba en el mes de octubre, y esta evaluación es a nivel nacional, y esos progresos de los aprendizajes se les alcanzan a los padres de familia, ¿no? Se les da a conocer a la institución educativa, en este caso al director, que es la cabeza, es el líder de la institución, y luego se les hace alcance también a los profesores y a los padres de familia para ver cómo están los aprendizajes de los estudiantes durante este año, ¿no? O lo que han cursado en los años. Posiblemente el próximo año ya esta evaluación ya no sea solamente para los estudiantes de segundo grado, se va a determinar ya una evaluación para los estudiantes de cuarto grado y para los estudiantes de sexto grado, para ver la continuidad de estos estudiantes y cómo van mejorando estos aprendizajes para ir corrigiéndolo o si estos aprendizajes han ido de similar forma. En el caso de secundaria también se les toma evaluaciones, ¿no? Hemos visto nosotros que en el mes de julio ha habido la evaluación de matemática a nivel nacional, una olimpiada de matemáticas que determina, ¿no?, el rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes en función a lo que es resolución de problemas. Esta evaluación es a nivel nacional. Y las evaluaciones sirven para tomar decisiones. Ese es uno de los fines de esta evaluación. Y efectivamente se han tomado algunas decisiones. Bueno, años anteriores se tomaban estas evaluaciones, por ejemplo, de matemática, y donde participaban inicialmente como primera fase los estudiantes de todas las escuelas, luego pasaban a una segunda fase que ya era a nivel de UGEL, y luego pasaba a una tercera fase que es a nivel regional, ¿no? Pero ahora, antes solamente se llegaba hasta el examen, le daban una premiación a los estudiantes, se conmemoraba las escuelas que habían salido con mejores puntajes, pero actualmente, por ejemplo, se están tomando una decisión, ¿no? Que aquellos estudiantes que tienen bajas calificaciones en su rendimiento en estas olimpiadas van a tener una capacitación.
se ha coordinado con los directores de las UGELs, con los directores de estas instituciones para que ingresen a un centro de capacitación para estos docentes. Entonces, es así, y si la evaluación es para tomar decisiones. Y para tomar acciones o medidas que permitan mejorar estos aprendizajes de los estudiantes. Ese debe ser nuestro fin primordial, ¿no? Tomar decisiones para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, como actualmente se está hablando ya de competencias, pues vamos a definir, iniciamos qué es una competencia para a partir de ellos determinar cuál va a ser la evaluación de este tipo de competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos e integrando diferentes saberes. El saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Para la realización y o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y el pensamiento social. Como podemos observar, la competencia ahora hay que medirla por desempeños, ¿no? Por desempeños. Estos desempeños nos van a determinar si efectivamente este estudiante ha logrado esta competencia. Ahora, la competencia engloba conocimientos, engloba actitudes, engloba habilidades, engloba el desarrollo de estas destrezas. Cuando estos estudiantes movilizan estas destrezas, estas actitudes, estas habilidades y estos conocimientos, estamos indicando que el estudiante ha logrado la competencia, ¿ya? Por eso que Sergio Tobón, que es uno de los que están trabajando con el Ministerio de Educación, nos dice, ¿no?, que para determinar que el estudiante ha logrado esta competencia, debe estar integrado por un saber ser, un saber hacer, un saber conocer y un saber convivir. ¿Qué significa? Bueno, pues desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, ¿no? Es saber actuar frente a una situación y resolverla, dice, ya sea una situación problemática o algún propósito, ¿ya? Esa es una competencia. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que debe aparecer en una competencia, ¿no? Primero dice idoneidad, actuación idónea. Se aborda la idoneidad con base a criterios acordados y validados, sin afectar la flexibilidad, la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces tiene que ser pertinente. Cuando yo expreso una característica, por ejemplo, si necesito que un estudiante corte una botella, ¿no?, una botella de plástico, un envase de plástico, algunos lo cortarán de diferentes maneras, ¿no? Aquel que es competente es aquel que quizás lo hace de la mejor forma o la forma más pertinente, sin modificar su estructura, sin modificar su estética. ¿Sí? Esa es idoneidad, ¿no?, de la forma más pertinente. Contexto, dice, se pone en ocasión en uno o varios contextos. Debe aprender a abordar características particulares de cada contexto con sus significaciones y variaciones. Es decir, que desempeñe, que se desenvuelva en su realidad, ¿no? Que pueda utilizar esta competencia para desarrollarla o desempeñarla en cualquier realidad. No solamente en la escuela o en el aula, ¿no?, sino que estos aprendizajes los puede aplicar a diversos contextos, a diversas realidades, a diversas situaciones. Ética. En toda actuación es responsable consigo mismo y con la sociedad, con el ambiente, en base a valores, ¿no? Entonces, frente a una decisión, a una postura de estos estudiantes, es necesario que tengan presente los valores, un compromiso de parte de ellos por mejorar una situación o por mejorar nuestra realidad. Ya, estos valores principalmente están en función a lo que es la solidaridad, ¿no? Un compromiso real por parte de ellos para mejorar. Entonces, esto de aquí es lo que implica el concepto de competencia. Esa es una de las características de la competencia. ¿Cuál es el enfoque de este? Dice,
Hay que formar personas integrales con sentido de vida y conciencia de sí. Los estudiantes, al finalizar esta educación básica regular, ¿no?, deben terminar, ¿no?, formados como personas integrales, que tengan sentido de vida y que tengan conciencia de sí. ¿Qué significa eso? Que tengamos personas con proyecto ético de vida, ¿no?, que donde se desenvuelvan, donde se apliquen o donde se desarrollen, deben siempre primar las actitudes éticas que estos estudiantes deben tener frente a cualquier realidad. Que sean personas emprendedoras capaces de transformar la sociedad, que vean situaciones reales y que le buscan soluciones, que le buscan alternativas para cambiarla, para modificar la realidad. Que sean personas con fines claros, socializados y compartidos, que busquen el bien del prójimo, que busquen el bien de su sociedad, que busquen mejorar esta realidad y mejorar a todos los que pertenecen a esta realidad. Personas con habilidades de pensamiento complejos, personas que realmente puedan aplicar los conocimientos, que puedan desarrollar estas capacidades para transformar esta realidad. Entonces, ese es el enfoque por competencias. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros los docentes? Eso es al terminar la educación básica regular, pero no vamos a esperar que termine la educación básica regular para lograr esto. Lo que tenemos que hacer es ir en función a estos estándares de calidad, ir cumpliendo cada una de estas metas, que al finalizar todas estas metas, al finalizar todos estos niveles de estos estudiantes, terminan quinto año de secundaria, estos estudiantes deben estar preparados para esto, ¿no?, para ser personas integrales con sentido de vida y conciencia de sí. Para eso tenemos que clavar qué significa la competencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es entonces el concepto de evaluación por competencias? Evaluación por competencias es un proceso de análisis y emisión de juicios de valor, con dimensión interna y externa, de las transformaciones producidas sistemáticamente en la personalidad de los estudiantes puestas de manifiesto en su actuación, para la solución de problemas determinados o no, integrando conocimientos, habilidades, valores profesionales en correspondencia al modelo establecido en la norma teórica de un perfil pedagógico. Entonces, como les indicaba, las competencias es la integración o la movilización o la articulación de estos conocimientos, de estas habilidades y de estos valores. Y para yo determinar que este estudiante es competente, debemos emitir un juicio de valor en función a estas dimensiones. Si es que el estudiante desarrolla o moviliza o articula para resolver una situación problemática de la realidad, ¿no?, o cualquier otro propósito donde involucre estos conocimientos, donde involucre estas habilidades, donde involucre estos valores, entonces estaremos diciendo que el estudiante es competente. ¿Qué significa desempeño? Las competencias ahora están verificándose mediante desempeños, ¿no? Entonces, ¿qué son los desempeños? El desempeño es la demostración de la competencia, es decir, para ver que el estudiante es competente y que está desarrollando esta competencia o está logrando estas competencias, entonces lo vemos a través de sus desempeños. Es un desempeño, la demostración de la competencia es además un conjunto de indicadores y evidencias, ¿ya? Son evidencias, son indicadores que nos muestran que efectivamente estos estudiantes están logrando las competencias. Por ejemplo, cuando un estudiante resuelve el problema matemático que incluye las 4 operaciones, entonces estamos viendo que este estudiante está logrando esa competencia de resolver problemas utilizando las operaciones básicas, ¿no? O en el caso de que escribe ensayo con todos sus elementos, también estamos verificando que efectivamente hay un desempeño ahí. Estos desempeños van a permitir, juntos con otros, verificar que este estudiante está logrando una competencia. ¿Cuáles son los indicadores de competencia?
Los indicadores son una actividad o un elemento de evaluación, un parámetro concreto, esencial y variable que caracteriza la competencia desde su óptica y su medición, permitiendo distinguir su dominio o no. Ejemplo, dice, cada una de las 4 operaciones es un indicador, al igual que cada uno de los elementos del ensayo. Son también indicadores que sirven para la evaluación. La competencia no se observará directamente, se infiere el desempeño. Entonces, para yo determinar que este estudiante está logrando esta competencia, yo tengo que verificar que se estén logrando estos desempeños. Si se están logrando estos desempeños, estamos verificando mediante estos indicadores de desempeño que este estudiante ha logrado la competencia. Pero, ¿cuáles son estos indicadores? Estos indicadores, como indicábamos al inicio de esta sesión virtual, que las competencias era la movilización, ¿no?, de habilidades, conocimientos y actitudes, ¿no?, para ver si un estudiante está logrando la competencia o está desarrollando esta competencia. Teníamos que verificar que efectivamente frente al desarrollo de una situación problemática o frente a lograr un propósito, este estudiante moviliza las habilidades, moviliza sus conocimientos y moviliza sus actitudes. Entonces, ¿en qué consisten estas habilidades? El manejar, el elaborar, el aplicar, el experimentar, el demostrar, el planificar, el construir y otras más habilidades. ¿Qué son los conocimientos? Están en función de analizar, relacionar, interpretar, sintetizar, explicar, describir, identificar otros. Y las actitudes: aceptar, disciplinar, comprometer, respetar, disfrutar, valorar, participar, entre otros. Estos son algunos indicadores que me van a verificar que efectivamente frente a esta competencia el estudiante está movilizando estas habilidades, estos conocimientos y estas actitudes. Y cuando hay una movilización de estas habilidades, conocimientos, actitudes, el estudiante ha logrado la competencia. ¿Cuál es la relación entre un indicador y un criterio? En nuestras sesiones de aprendizaje nosotros vamos a colocar, ¿no?, a determinando el indicador y determinando los criterios de evaluación, ¿no? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. El indicador señala una parte de la competencia, es una acción, es menor, dice. El criterio es un enunciado evaluativo, es más amplio. Entonces, el indicador es más corto, es más preciso. ¿Ya? El criterio es un poquito más grande, ¿ya? Es más amplio el criterio. Pero yo voy a determinar efectivamente si es que mediante estos indicadores voy a lograr esta competencia. ¿Qué son los estándares? ¿Ya? ¿Qué son los estándares? Es una meta que expresa en forma observable lo que el estudiante debe saber, es decir, los conceptos básicos de cada área. Son evidencias significativas que permiten constatar, estimar y valorar, autorregular y controlar el proceso educativo. Es un documento con criterios que especifican lo que todos los estudiantes de los distintos niveles deben saber hacer en determinada área o grado, ¿no? Nosotros podemos relacionar, ¿no?, estos estándares con los que aparecen en nuestro mapa de progreso. En los mapas de progreso tenemos metas que estos estudiantes deben lograr al finalizar cada ciclo. Y que cuando estos estudiantes logren estas metas, pasarán al siguiente ciclo y al finalizar todos estos ciclos, estos estudiantes estarán preparados para la vida, que es lo que se quiere lograr, ¿no?, la competencia ideal. Entonces, estas metas están plasmadas por alguna de las competencias, ¿no? Son indicadores que me permitan determinar que efectivamente el estudiante ha logrado esta competencia. Pero estas metas están relacionadas en función a capacidades. No se olviden que primero nosotros tenemos en nuestro marco curricular, tenemos los aprendizajes fundamentales. Estos aprendizajes fundamentales, que son 8, se van a desprender las competencias de cada uno de ellos. Y estas competencias, a la vez, se van a permitir desarrollar mediante capacidades. Estas capacidades
presentan unos indicadores, que son indicadores generales, que los podemos observar en nuestra ruta de aprendizaje, son los indicadores generales. Lo que voy a hacer yo cuando yo lo plasme en mi sesión de aprendizaje, colocar indicadores precisos, ¿no?, que están en función a estos indicadores generales, ¿ya? Entonces, es este grupo de metas que yo necesito lograr al final de cada ciclo para determinar si es que mi estudiante ha desarrollado la competencia adecuada. ¿Qué es un logro? Es el nivel en el cual los estudiantes alcanzan una determinada meta o estándar. Entonces, yo podré indicar que mi estudiante ha logrado tal competencia cuando ha desarrollado, dice, o alcanzado esta meta. Entonces, como las metas están por ciclo, yo determinaré que al final de cada ciclo mi estudiante ha logrado esta meta o este estándar, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de logro? Son señales, síntomas, indicios de que algo está ocurriendo, no solamente en educación, sino en todos los campos de la actividad. Esto es un indicador de logro, ¿no? El indicador me revela efectivamente si está pasando algo. Pero como esto lo trasladamos al sector de educación, me revelará o me evidenciará de que el estudiante está logrando esta competencia, ¿no?, o se está desarrollando estas capacidades para lograr estas competencias. Es un indicador de logro. Por ejemplo, un indicador de logro, las nubes negras son un indicador de que va a haber lluvia, ¿no? Es un indicador. ¿Qué me está diciendo? Me está visorando, ¿no? Me está evidenciando. Hay una evidencia ahí que lo que puede suceder o lo que puede pasar. Igual sucede también, estos indicadores de logro lo que me van a permitir es verificar que los estudiantes están desarrollando estas competencias y que estas competencias a la vez me permitan lograr estos aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son las etapas de evaluación? ¿Ya? Las etapas de evaluación lo hemos dividido aquí en 6. Una etapa de diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros llegamos al aula, ingresamos con una etapa de diagnóstico. Algunos le dan una prueba de diagnóstico para saber cuáles son los intereses y necesidades de mis estudiantes, conocer a estos estudiantes. Dentro de cada una de las sesiones, en los momentos de esta sesión de aprendizaje, el momento de inicio, momento de proceso, momento de cierre, ya en la parte de diagnóstico yo puedo determinar cómo están estos estudiantes, yo los puedo ir evaluando ahí, ¿no? ¿Cuál es su participación de estos estudiantes? ¿Cuál es el interés de estos estudiantes por atender la clase, por mejorar? ¿Cuál es la participación de estudiantes para formar equipos o grupos de trabajo en la primera etapa, ¿no? Entonces tenemos ahí una primera evaluación, ¿ya? ¿Qué también necesitamos? Definición de los objetivos, ¿no? Definir los objetivos. ¿Cuáles son los que yo deseo lograr? ¿Qué es lo que yo deseo lograr? ¿No? ¿Cuál es la competencia que yo deseo lograr? ¿Y cuáles son las capacidades de esta competencia que yo deseo lograr? Precisar cuáles son estos indicadores que me van a permitir evidenciar el logro de estas capacidades. Determinar los indicadores y criterios de evaluación, ¿no? Yo una vez que verifico cuáles son estas capacidades, estas competencias que voy a lograr, voy a determinar cuáles son estos indicadores que me van a permitir desarrollar estas capacidades. Y a la vez también me van a permitir determinar cuáles son estos criterios de evaluación. ¿Qué más necesitamos? Selección y diseño de una técnica de evaluación. Yo necesito elaborar un instrumento de evaluación para verificar que efectivamente estos estudiantes están logrando estas capacidades, y necesitamos desarrollar también un instrumento de evaluación para luego poder aplicarlo. Entonces necesitamos una técnica e instrumento de evaluación para verificar, para medir que efectivamente estos estudiantes están logrando la competencia. Aplicación de una técnica y un procesamiento de resultados. No solamente terminar ya con lo que es la aplicación de este instrumento, sino que en función a estos instrumentos yo procesar toda esta información. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a procesar esta información? Es decir, se aplica y se procesa, ¿no? No se olviden ustedes que en toda sesión de aprendizaje debe existir la parte evaluativa. No podemos
desprendernos de que solamente se termina la sesión de aprendizaje y no pasamos a la parte evaluativa, ¿no? Debe estar, la evaluación debe estar presente en nuestras sesiones de aprendizaje, ya sea en el inicio, en el proceso o en el cierre. Y esta evaluación siempre debe estar presente en estas sesiones, por eso dice que debe ser cíclica, ¿no? ¿Para qué? Para que al final de cada una de estas sesiones yo pueda hacer una evaluación del trabajo de los estudiantes y pueda tomar alguna decisión, algunas acciones correctivas que permitan mejorar este desempeño de estos estudiantes. ¿Para qué? Para emitir un juicio, ¿no? Para emitir un juicio de valor, para tomar una decisión frente a eso. Si veo que mis estudiantes no están logrando las capacidades que yo deseo he plasmado en mi sesión de aprendizaje, entonces tenemos que cambiar, ¿no? Aplicar nuevas estrategias, nuevas técnicas, nueva metodología de trabajo, con el fin de que verifiquemos que efectivamente estos estudiantes han logrado estas capacidades de desarrollar y el logro de la competencia. A ver, entonces como indicaban las competencias, ese movimiento es la articulación de conocimientos, de habilidades, de actitudes que debe aplicar un estudiante para resolver una situación problemática de la realidad o algún otro propósito de su contexto. Para ello tenemos que definir qué es un conocimiento. El conocimiento representa la información, los saberes teóricos, los procedimientos requeridos para conocer una realidad determinada. Están vinculados al saber conocer, al saber conocer. Entonces, esos son los conocimientos, son los que antes nosotros tratábamos de desarrollar, ¿no? Tratábamos de desarrollar y solamente nos enfocábamos a eso, el desarrollo de puros conocimientos, nada más. Cuando luego cambia el enfoque por competencias, entonces ya comenzamos a trabajar lo que son las actitudes y lo que son las habilidades de los estudiantes. Entonces los conocimientos son toda la información, todos los saberes teóricos y procedimientos. Ahí vienen aquí las propiedades, ¿no? Aquí vienen los conocimientos, aquí viene todo lo que debe conocer este estudiante. Y con esta información que él va a adquirir, con esta información él le va a permitir afrontar una situación problemática para resolverla. ¿Qué más es competencia? Las competencias son habilidades. Aquí tenemos dos tipos de habilidades, ¿no? Las destrezas físicas y las destrezas intelectuales. Y se relacionan con el saber hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Cuando les hablaba, yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una botella descartable y les indicaba a mis estudiantes que necesitaba secciones de esta botella, ¿no? Algunos iban a utilizar diversas formas de seccionarla, pero yo iba a evaluar este desempeño de mis estudiantes en función a cómo ha trabajado, qué técnica aplicó para seccionarla y cuál es la estética que le va a dar a estas botellas una vez seccionadas, ¿no? Entonces ahí yo que estoy mirando cómo lo está haciendo, ¿ya? Ese es el saber hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Y luego tenemos las actitudes. Las actitudes son patrones de comportamiento que caracterizan el actuar de una persona